encontrar y poder ser bendecido ahí en su hogar, en cualquier parte del mundo donde se encuentre y cualquier situación que esté pasando. Predicamos a un Cristo poderoso, resucitado, y a un Dios maravilloso que cambia la vida, y que todo aquel que cree y lo recibe, Él puede hacer grandes cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. El libro de los Hechos, en su capítulo 1, versículo 4, 5, y luego saltamos al 8 y al 9. Vamos a omitir el 6 y el 7 porque no lo queremos tocar en nuestro tema de esta preciosa mañana. Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, Hechos de la Iglesia, capítulo 1, versículo 4. Como usted haya venido, mi hermano, si vino feliz, gloria a Dios. Si vino triste, gloria a Dios. Si está pasando problemas, gloria a Dios. Adorándole a Él es que nosotros recibimos todo lo que estamos esperando en el Señor. Dice la palabra del Señor, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y estando juntos, ahí lo tiene, ¿verdad? Estando juntos, ¿cómo estaban, hermanos? Juntos, como estamos nosotros hoy, juntos. Les mandó que se fueran, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús había estado hablando en su ministerio terrenal acerca de el derramamiento de este Espíritu, o la venida de lo que generalmente nosotros conocemos como la tercera persona de la Trinidad. O sea, la tercera manifestación del Dios único. Y iba a descender. Ya Jesús les había anunciado a sus discípulos, pero se está acercando este momento. Dice el versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto lo había declarado ante Juan el Bautista. Una de nuestras alabanzas que cantábamos hoy, la penúltima alabanza, está basada en una de las declaraciones que nunca un hombre las había dado, especialmente en un momento donde había competencia de liderazgo, donde había confronto por lo que Jesús estaba haciendo, y entró el celo en los discípulos de Juan con lo que Jesús hacía. Y entonces Juan declara esas palabras que dice: yo quiero menguar para que Él crezca. Esas palabras hoy nosotros las mencionamos, pero ningún líder en este tiempo está siendo capaz de renunciar o de bajarse o de humillarse para que Cristo crezca en su vida. Y ese es nuestro reto. Juan mismo declaró estas palabras, que él solamente bautizaba con agua, pero que detrás de él venía alguien superior a él, ¿verdad? El que él mismo no era capaz ni de arrodillarse y poderle desatar sus sandalias, pero este que venía iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Esta palabra testigo en el original quiere decir me seréis mártir, porque no es testigo solamente de evangelización, sino dispuesto a morir por causa de Cristo. Y esto se cumplió en los primeros discípulos de Cristo. Murieron sin renunciar a Jesús, sin importarles el tipo de muerte. Entonces Jesús les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos son los niveles de conquista que debe de tener todo creyente, ¿verdad? Comienza primero en casa. La Biblia dice que el evangelio inicia en casa. Es de ahí donde nosotros partimos con el evangelio. Jerusalén es la casa
donde parte y luego dice Judea, ¿verdad? La ciudad, y luego viene Samaria, ya hay otra ciudad, y luego va hasta lo último de la tierra, otras ciudades, otras naciones. Qué bueno. Y dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Gracias al Señor. Puede sentarse esta mañana y siga glorificando el nombre del Señor. Le he titulado esta mañana Bajo el Espíritu de Poder. Puede ser una iglesia, puede ser un pueblo, puede ser un individuo. Pero especialmente cuando hablamos de un pueblo de Dios, de una iglesia de Dios, de un hijo de Dios, hemos sido llamados a no estar vacíos. Hemos sido llamados a estar llenos de su Espíritu. Una de las razones por las cuales Jesús le dice a sus discípulos que no se muevan, que permanezcan en Jerusalén hasta que haya descendido esta promesa y que haya caído sobre ellos, que en sí no es solamente caer sobre ellos, sino entrar en ellos, hacer una mezcla de ellos, que es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La palabra dice que en Cristo nosotros estamos escondidos, porque el bautismo o la llenura del Espíritu Santo es la señal de pertenencia a Dios. Es la señal de que una persona le pertenece a Jesús. Es la marca. Por eso dice que nos dejó las arras, las promesas de que Él regresaría por los que eran de Él. Y este bautismo o este derramamiento del Espíritu Santo en la vida del cristiano nos marca, nos puso un timbre, un sello. Y ese sello lleva las iniciales de Jesús. Es un sello de pertenencia, donde ya nadie más puede robarnos o tocarnos, porque le pertenecemos a Jesús, somos de Él. Y ese sello es una fuerza poderosa de Dios. Viene del dunamis de Dios, o sea, de dinamita, lo que generalmente nosotros conocemos en el mundo bélico, en el mundo de la guerra. La dinamita es la carga explosiva para poder derribar cualquier monumento, sea esto edificio, tanque, cualquier cosa. Se prepara una carga explosiva con todo el material que va a dañar esas bases y destruye. Por eso se llama dinamita, porque viene del dunamis, del poder. Lo mismo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en la vida del cristiano lo que hace es que nos dota de poder. Amén, hermanos. Nos dota de poder. Somos individuos con poder, pero poder no autónomo, sino que es un poder delegado que descansa en el poder de Dios. El estar comunicados con Dios, el estar ligados a Dios, el estar relacionados con Dios, es que hace que de nosotros fluya un poder de Dios que nos hace vencer en medio de las dificultades, nos hace vencer las pruebas, nos hace enfrentar los desafíos, nos hace, mis hermanos, soportar lo más duro que pueda venir a nuestras vidas. Eso nos hace salir adelante, pero no somos nosotros, es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Por eso es que Pablo dice que tenemos ese poder escondido en estas vasijas de barro, porque nosotros somos esas vasijas de barro. Pero Dios quiso, hermanos, servirse de este barro y habitar en nosotros, y nos ha hecho poderosos. No sé si me explico. Nos ha hecho poderosos,
Por eso es que el cristiano no llora ante la adversidad, no llora en frente de Satanás. El cristiano llora de rodillas delante de su Padre. Llora cuando le clama a Él. ¿Por qué? Porque Él sí escucha tu clamor. Él escucha tu oración. Él te atiende, Él te fortalece, te equipa y te saca de nuevo para la batalla. Pero no llores al mundo, no llores a los demonios, no llores ante Satanás. Ante Él nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo le venció primero. Aleluya. Entonces tenemos ese poder dentro de nosotros. Él les dijo: no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los voy a equipar. El hombre sin Dios es un hombre vacío, no sirve para nada. Nada somos sin Dios. Por eso es que cuando nos alejamos de Dios y nos llegan los problemas, lo único que hacemos es preocuparnos, abatirnos, rendirnos. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Dios no puede nada. Por eso es que Dios quiso que sus discípulos se quedaran ahí, para ser revestidos de ese poder, amalgamar una naturaleza humana, una parte humana con una parte de Dios. Y hizo una mezcla en la cual ya no se puede separar, pero esa mezcla nos da poder. Sus discípulos habían tenido algunas deficiencias en su ministerio terrenal con Jesús. Pedro le había negado. Pedro había sido influenciado por Satanás. Judas terminó entregándolo. Todos tenían dificultades cuando estaban pasando pruebas, cuando iban en alta mar y la barca se estaba hundiendo. Ellos estaban asustados, preocupados como cualquier humano. Pero por eso es que Jesús les dice: permanezcan en Jerusalén, porque yo los voy a dotar de poder. Yo los voy a capacitar, yo les voy a dar herramientas. Eco, ¿por qué la iglesia es llamada a congregarse? Eco, ¿por qué la Biblia dice: y no dejéis de congregaos como algunos tienen por costumbre? Todo cristiano es añadido al cuerpo de Cristo y llega a ese lugar para edificarse, llega a ese lugar para comer la palabra de Dios, llega a ese lugar para adorar en una adoración corporal, de cuerpo, de iglesia, y poder fortalecerse. Quedaos en Jerusalén, no os mováis de ahí, porque recibiréis poder. La iglesia es el lugar que capacita discípulos. La iglesia es el lugar donde la gloria de Dios desciende, aparte de que vive en nosotros, aparte de que nos visita en el hogar. Pero el culto comunitario es un culto poderoso en el cual Dios capacita a su iglesia. Alábele si puede esta mañana. Deje que se suelte su espíritu y alabe al Señor. Ya es tiempo, hermano, de alabarle y de glorificar su nombre. Y permanezcan ahí y van a ser revestidos del poder de Dios. ¿Por qué Dios los equipó? Porque la obra de Dios, o sea, la tarea que Dios nos ha encomendado, es una tarea no de hombres. Es una tarea de Dios, es una tarea espiritual. Es una tarea en la cual se necesita el intervento divino de Dios. En todos los ámbitos, en todas las áreas. No hay elocuencia, no hay, hermanos, un predicador que sea fuerte en la predicación, si no es por un intervento divino de Dios. No se puede salir a las calles a evangelizar si el Espíritu de Dios no está en su vida. No puede hacer ninguna tarea en la iglesia si el Espíritu de Dios no está en su vida. ¿Por qué no puede? No es que no lo puedan delegar, no es que no lo pueda hacer. Somos capaces humanamente de hacer muchas cosas, pero esta tarea es espiritual. Y las personas que no se preparan, las personas que no se meten bajo el fuego de Dios, aunque inicien sirviendo, terminan entregando, terminan abandonando. ¿Por qué? Porque esta obra no se puede ir adelante con fuerza humana, solamente con un intervento de Dios, una dependencia de Dios. Por eso dice: permaneceos ahí en Jerusalén. No se muevan, no se vayan hasta que descienda el Espíritu de poder y sean llenos, y entonces van a ser fuertes, entonces se van a parar firme, entonces no se van a rendir, entonces van a renunciar a todo, entonces van a ser capaces de aceptar retos y avanzar. Aleluya. Porque se necesita el Espíritu de Dios. Hasta para decir amén se necesita el Espíritu de Dios. Aleluya. Se necesita, hermano, se necesita. Por eso dice: quédense ahí. Y por eso le titulé a esto: bajo el poder o bajo el espíritu de poder. Porque no podemos hacer nada.
Todos los días nosotros quisiéramos rendirnos. Todos los días quisiéramos renunciar. Todos los días pensamos y repensamos en las cosas, pocas cosas que hacemos para Dios. Aunque si ya Dios dio el ok, nosotros todavía estamos pidiendo confirmación. Y todo eso está basado en que no quiero hacerlo, en que estoy desanimado, en que no tengo fuerza. Por eso es que el Señor le recomienda a la iglesia: permanezcan siempre unidos, permanezcan siempre adorando, reciban de ese poder de Dios. ¿Para qué? Para que no podamos, mis hermanos, abandonar, para que no podamos rendirnos fácilmente, sino que tengamos siempre ese espíritu. Pero ese espíritu encendido. Fíjese que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 6, le dice que avive el don que hay en él, que avive el fuego de ese don que está en él. Vea, y habiendo dicho estas cosas, vamos, hermanos, cambie ahí por favor, segunda de Timoteo 1:6. Pablo aconsejando a Timoteo. Bueno, lo vamos a parafrasear. Dice: aviva el don que hay en ti, que te fue impuesto, que te fue dado por la imposición de las manos. Ahí está. Por lo cual te aconsejo que lo avives. Se necesita avivar. La Biblia enseña que este Espíritu de Dios en nosotros sufre, es atropellado. No es normal que nosotros tengamos cultos en silencio. No es normal que los creyentes vayan a una iglesia y que no tengan la fuerza de decir gloria a Dios, o aleluya, o cantar, o glorificar a Dios. Eso no es normal. Eso solamente, mis hermanos, es un símbolo de un fuego de Dios que está en la vida de la persona, pero que se apaga. La Biblia dice que el Espíritu de Dios sufre nuestras desobediencias, nunca se va, permanece, porque somos sellados por ese Espíritu, porque le pertenecemos a Él. Pero Él se entristece, se comienza entristeciendo por nuestras decisiones, por nuestros caminos, por nuestras acciones. Él comienza a entristecerse por nuestros pensamientos. Hay pensamientos de conflicto. Hay gente que está más basado en querer, en su egocentrismo, en que las cosas se hagan como ellos quieren, más que adorar a Dios, más que depender de Dios. Y cuando vivimos con eso, que tiene que ver con una relación de manifestación de la carne, como lo dice Gálatas en su capítulo 5, que hay manifestaciones de la carne donde vienen los celos, los pleitos, la contienda y todo este montón de conflictos en la vida de una persona. Aquella persona que fue sellada, que fue llena con el Espíritu Santo, que hablaba en lengua en la iglesia, que hacía de todo en la iglesia, comienza a apagarse, comienza a morirse. ¿Por qué? Porque el Espíritu se está resintiendo, se está apartando, se está apagando. Se entristece. Y luego dice la Biblia que se apaga. Y algo Pablo había visto en Timoteo. Y algo Dios puede estar viendo en nosotros mismos hoy. Porque si Timoteo es un líder escogido por Pablo, un hombre que lo está preparando Pablo, que de repente está metido en la obra de Dios, y Pablo nota que hay un momento vacío en Timoteo y tiene que exhortarle, por lo cual, o sea, en pocas palabras Pablo le está diciendo: despiértate, te veo mal, algo está pasando, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de las manos. No se puede avivar algo que está vivo. Se aviva algo que se está muriendo. La reanimación, que es parte de los primeros auxilios, cuando una persona se ha desmayado o ha tenido un paro cardíaco o cualquier cosa que le haya pasado, lo primero que hacen es buscar la manera de reanimarlo, de volverlo a la vida. Y hay varias maneras, como el final con los choques eléctricos, de sacudir a la persona a fin de que su corazón comience a funcionar de nuevo.
pero no se le aplican estos primeros auxilios a una persona que está bien viva, a una persona que está corriendo, a una persona que se está ejercitando, a una persona que tiene vida. Se aviva algo que se está apagando, que se está muriendo. Ahora Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo, te exhorto, te recomiendo que avives, por favor, ese don que está en tu iglesia. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. Es tiempo de avivar el fuego de Dios. Nuestros perfiles de Facebook, todo lo que tenemos está lleno de palabras de ustedes mismos que dicen: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero ¿qué estamos haciendo para esperarlo? Todo el mundo está preocupado. Hay gente que ni vacunarse quiere porque dice que ya la bestia lo va a marcar. Están tan preocupados en eso, pero no se han dado cuenta que hay algo que Dios le está exigiendo a una iglesia que tiene que sobresalir en estos tiempos de resequedad, a una iglesia que tiene que ser luz en estos tiempos de oscuridad, a una iglesia que tiene que dar sazón a este mundo en estos tiempos de insipidez. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Por eso la Biblia nos recomienda: avivemos ese don que nos ha sido dado a todos. Porque todos, si ya recibimos a Cristo, al menos si hay alguien acá que no lo ha recibido, puede recibirlo hoy. Pero si usted un día se paró o se arrodilló y aceptó al Señor en su corazón, el Espíritu de Dios descendió y se metió dentro de usted y lo ha sellado como pertenencia de Dios. Le perteneces a Dios. Y ese Espíritu de Dios es una pequeña porción de explosivo, de poder. Es poderoso Dios. Lo experimentamos en pequeñas cosas. Cuando usted ora, cuando usted le pide, cuando usted habla con Él, usted ve cómo Dios extiende su mano y resuelve los problemas. Te sana de las enfermedades. ¿Por qué? Porque es parte de esa conexión que Dios tiene con el hombre, que Dios tiene con sus hijos. Se activa ese poder de Dios y se resuelven las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso deja de ser religión esto y se convierte en un pueblo que tiene relación con un Dios vivo, con un Dios poderoso, con un Dios que ha querido compartir de lo suyo con el ser humano desde el principio. Porque fuimos creados a imagen y a semejanza de Él. O sea, el hombre humano, el hombre tierra, lleva una porción del Dios Espíritu. Llevamos una parte espiritual de Dios para que nosotros tuviéramos conexión con Dios. Desde el principio Dios ha querido tener esa conexión con nosotros. Entonces hay que avivarlo. Pero el avivar el fuego, y quiero que vea Juan capítulo 5 versículo 3, no está basado en emociones, porque no es los cultos emocionales que podemos tener. Ojo, porque la iglesia debería estar danzando, la iglesia debería estar hablando en lengua, la iglesia debería estar bajo el fuego del Espíritu de Dios. El fluir de los dones del Espíritu deberían de estar cada vez que la iglesia se reúne, pero tiene que ser algo genuino. No es algo que tú vienes a querer encender acá. El consejo de Pablo a Timoteo es que avives ese don, pero están las fórmulas y las formas para avivar ese don, que tiene que ver con un caminar del hombre, que tiene que ver con una relación del hombre con Dios, constante, periódicamente. No interrumpir esa manera de vivir. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios esté activo en nuestras vidas. Entonces no es algo que puede llegar a un lugar y decir: voy a esa iglesia porque ahí suceden cosas. No, ese es emocionalismo. Ahí le suceden cosas a la gente que está relacionada con aquel que está haciendo cosas ahí. Pero no es que la gente puede vivir como quiera y pensar que llegar a una buena iglesia voy a tener lo mismo, o voy a recibir lo mismo, o voy a sentir lo mismo que los demás tienen.
porque no podemos caer en el emocionalismo, y que ya lo he predicado otras veces de este episodio en el cual habían una cantidad de enfermos en este estanque, y había un dicho, decía la vez que predicaba, que no hay hechos históricos, que ahí se sanaba la gente, pero alguien había contado que un ángel descendía y que movía las aguas, y que el primero que entraba se sanaba, pero no hay evidencia histórica ni bíblica, pero ellos pensaban, y quizás de repente algún viento llegaba y las aguas se movían, y ellos pensaban que era un ángel y que esas aguas eran milagrosas. La gente tiene a Dios, la gente va a una iglesia, pero si puede acudir a un curandero lo hace. Pero si puede acudir al consejo de cualquier persona, ellos lo hacen. Si les pueden dar una superstición, ellos lo creen. Vivimos en el mundo donde la gente se cree un montón de cosas, menos lo real, menos lo de Dios. La misma situación de la vida y preocupación y necesidades nos ha llevado a desesperarnos y a creer cualquier cosa. Para que crean en los políticos todavía. Creemos en cualquier cosa, menos en Dios. Ahí sucedía eso. La gente iba. Cada vez que hay un mover, hermano, una catástrofe, una situación difícil en el mundo, la gente busca a Dios, la gente busca a las iglesias. Yo leo cosas, ¿verdad? En las redes, como por ejemplo, hay gente que dice, yo no voy a una iglesia, pero creo en Dios. ¿Sí? ¿Qué ganas con eso? ¿En qué posición te encuentras cuando dices que crees en Dios? En la misma posición del diablo. ¿De verdad, pastor? Sí, también el diablo dice que cree en Dios y tiembla, pero no es cristiano, pero no se ha convertido. Entonces hay cosas a las cuales nosotros hacemos bien en escudriñarlas, en buscar entenderlas, para poder vivir agradando al Señor y no caer en un emocionalismo. Porque si hay algo que le hace falta a la iglesia es que lo ministren. Y cuando se ministra, tiemblan, caen, lloran. Y por una parte puede estar bien, pero por la otra, si esa administración no te va a traer ningún cambio en tu vida, simple y sencillamente fue un emocionalismo que no tiene ningún beneficio para tu vida espiritual. Porque los beneficios para la vida espiritual, aunque son parecidos, aunque deben suceder estas cosas, deben haber ministraciones en la iglesia, deben haber cultos gloriosos en la iglesia, claro que deben haber. ¿Por qué deben haber? Porque hay gente genuina en la iglesia. Tiene que haber esa manifestación de Dios. Es de Dios, pero también dice la Biblia que hay copia. Hay manifestación de que no es de Dios. Y hay una parte que busca cambiar, agradar a Dios, y por eso sucede. Y hay otra parte que vive solamente para asistir a esos momentos, pero luego al irse del lugar donde estuvieron siguen viviendo igual. A eso se le llama emocionalismo. No es que se ataquen las manifestaciones en la iglesia, repito, en todos los lugares donde se congregan los hijos de Dios debería haber un movimiento del Espíritu Santo de Dios. Los dones del Espíritu deberían de fluir constantemente. Pero ¿cómo va a fluir si hay quien viene enojado? Viene molesto con el pastor, viene molesto con el hermano, está más de allá que de acá. Usted debe estar en el lugar donde Dios lo puso para recibir 100% la bendición de Dios. No permitir que nada, a nadie, sabe que nosotros con nuestra condición a nadie perjudicamos sino a nosotros mismos. Todo lo que nosotros queramos meternos en nuestro mundo, no perjudicamos a nadie más. La gente cree que si le hago mal al pastor, te estás haciendo mal tú mismo.
Porque yo sigo viviendo para Dios normal. Y anhelo que todos sigan viviendo para Dios normalmente. Para que no se interrumpa este mover de Dios en nuestras vidas. Entonces no podemos caer en un emocionalismo, mis hermanos, sino buscar avivar ese don. Decía hace años este hombre que ya partió a la presencia del Señor, Pablo Montecchi, en una de las conferencias que hubo organizando un evento, decía: ¿de dónde viene el avivamiento? Fue la pregunta que él hizo a toda la gente que había en ese estadio. ¿De dónde creen que viene el avivamiento? Porque la gente tiene la idea que debe venir un predicador, que debe venir el hombre ungido. Y él nos llevó a esta porción y dijo: el avivamiento no lo trae nadie ni viene de afuera. El avivamiento lo tienes tú dentro de ti. Porque el avivamiento lo produce la manifestación del Espíritu de Dios en cada creyente. O sea, el que una iglesia esté mal no es cuestión de las cosas externas, es cuestión de personas que están mal con Dios. No es la iglesia darme el avivamiento, es que yo no crezco, es que yo no me avivo ahí porque ahí son así. No, el avivamiento, tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Y Pablo le dice personalmente a Timoteo: avívalo, avívalo, busca avivar. Cada creyente debe buscar avivar el don del Espíritu de Dios que le fue dado por parte del Señor por el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando te humillas al Señor, ese Espíritu de Dios comienza a despertarse. Cada vez, y sea cuidadoso, si es que algún día le sucede que el Espíritu Santo venga sobre usted, se va a dar cuenta que no cae de arriba, es de acá. Es de acá. Usted comience a adorar a Dios y es de acá que se va a desatar. Porque hay una conexión. Acá está el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y cuando el hombre se consagra y se humilla y busca de Dios, es acá. Hay creyentes hablando en lengua en sus hogares solitarios. Hay creyente hablando en lenguas en las cárceles. Hay creyente hablando en lengua en cualquier parte donde adoraron al Señor. No necesariamente en una comunidad. No, hay creyentes que tienen una buena relación con Dios. ¿Y qué es lo que Pablo le recomienda a Timoteo? Aviva ese don que hay en ti. ¿Por qué necesitamos avivar este don de fuego, de poder? Le puede llamar fuego, le puede llamar poder. Porque me conviene, porque le conviene a usted. Si Israel tenía un pensamiento de Jesús como una especie de un hombre humanamente libertador, que se iba a levantar tarde o temprano en armas. Cuando los discípulos pedían posiciones a Jesús, no pensaban en el reino de Dios, pensaban en el gobierno que Jesús iba a ejercer cuando se levantara contra Roma y fuera elegido el gobernador o el rey de todo Israel. Ellos pensaban en ese gobierno terreno. Tenían esa idea de un líder. Y esa idea no ha sido destruida. La iglesia sigue teniendo esa idea de Dios, de un libertador, que puedo vivir como quiera, pero cuando yo tengo necesidad, llamo a ese superhombre que llegue. Y se presenta Superman. Esa es la idea que la iglesia tiene. La de un curandero. No la tiene solo el mundo, la tenemos los cristianos. El mundo al fin le es perdonado porque ellos viven en su mundo de maldad. Pero la iglesia, que ya sabe que necesita relación con Dios, no le es perdonado. Pero tenemos esa idea de ese libertador
Que cuando el diablo me venga siguiendo porque yo desobedecí y me metí en mi pecado, entonces clamo al Señor y aparece el superhombre en el caballo blanco y con la espada en la mano. Hasta el unicornio ven unos. Hasta los signos del zodiaco ven para ver dónde va a aparecer ese superhombre. Este Jesús de la Biblia no es un líder que humanamente nosotros lo podemos ver así. Este Jesús de la Biblia nos dice que Él estaría constantemente con nosotros en la persona del Espíritu Santo a través de una relación con Él, a través de una vivencia, a través de una convicción que tú tienes desde el día desde que te convertiste y que decidiste nunca más volver atrás, sino servir a tu Señor. Y eso es lo que Él hace. Que si 7 veces cae el justo, ¿por qué dice que 7 veces te levanta? No es que el justo cayó abandonado y por allá esperemos que venga Jesús. Si 7 veces cae, en el momento que caes, Él te sostiene, Él te levanta, porque va contigo, porque camina contigo, porque cayó en la cisterna José y Dios estaba con él. Porque lo sacaron de ahí y lo vendieron a la caravana que compraba esclavos y Dios iba con él, dice la Biblia. Porque llegó a la casa de Potifar y Dios estaba con él. Porque lo acusaron y lo metieron a la cárcel y Dios estaba con él. Porque salió de la cárcel y se pone como segundo de Faraón y Dios estaba con él constantemente. Así es que olvídense de la idea de un Jesús líder, de un curandero que me va a aparecer solo cuando yo tengo necesidad o cuando viene la pandemia. Es un Jesús que quiere que caminemos con Él, aunque si nos morimos del COVID. Pero Él nos toma en sus brazos y nos llevará al lugar de su reposo. O sea, es una constante compañía. Es una presencia gloriosa de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que seamos hombres de poder, mujeres de poder. Las mujeres que se levanten con el poder de Dios, no con su fuerza, no con su griterío, no con su sabiduría, sino con el Espíritu de Dios que les guía. Hombres y jóvenes que se levanten también, pero llenos del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer para avivar, para que ese fuego que se está apagando cobre vida de nuevo, cobre llama y permanezca ahí? Yo recuerdo que hace años, dicen unos cristianos, la iglesia era mejor. Yo recuerdo que habían cultos mejor, pero la iglesia es la misma. Los muros son lo mismo, habrán cambiado de color. Pero no es el ambiente el que hace esa presencia maravillosa, somos nosotros. Entonces no es Dios a decirle a estas paredes cuando cantamos llena esta casa. No es el ambiente, sino esta casa vacía. Llora ante tu Señor y dile: Señor, estoy vacío, llena esta casa. Pero no es una bodega. Si no estuviera inflado, ya hubiera explotado este lugar de la gloria de Dios. Pero no es esta casa. Es la casa del corazón de cada creyente. Llénala, llénala, llénala de tu gloria, para poder mantener ese fuego vivo siempre. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. ¿Cómo despertar? ¿Cómo avivar este fuego? Y convertirnos en hombres de poder? El poder de Dios no va con un espíritu de guerrero. No es pensar siempre en atacar. El poder de Dios es saber que Dios se va a manifestar en todos los momentos de tu vida
que sepas que tú no puedes solucionar esos problemas humanamente, que se necesita un intervento de Dios. Y ahí te conviertes en un hombre o en una mujer de poder. Caminar en la palabra de Dios. Ese es el primer punto. Entonces Dios le dice a Israel que cuando entren a la tierra prometida, Moisés le está repitiendo esto, y dice, y ustedes pidan un rey. Por eso dice este versículo, y cuando se sienten sobre el trono de su reino. Si lo leemos desde versículos anteriores, desde el versículo, vamos a ver, póngalo ahí por favor, mi hermano, un poquito atrás, 14. Y cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tome posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Dicen algunos cristianos que Dios escogió a David, pero que a Saúl lo escogió el pueblo. Eso no es verdad. Dios escogió a Saúl. El pueblo pidió rey, pero Dios decidió quién iba a ser rey. Saúl falló, por eso viene desechado. Y acá lo está relatando la Biblia. Ustedes van a pedir un rey, al que Jehová Dios escoja de entre tus hermanos, pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Sigamos. Ciertamente, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro, ni amontonará para sí en abundancia. Esto va para toda la gente que se está enriqueciendo. Y cuando se siente sobre el trono, esto es importante, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley que era la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El rey estaba obligado a tener una copia de la Biblia, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19. Y lo tendrá consigo. Allá, lo meterá en el armario y lo sacará todos los domingos para venir a la iglesia. Ahora, si hay reglas que Dios le está exigiendo al rey, imagínense nosotros, que somos el populacho. O sea, si Dios exige a un líder que tiene tantas responsabilidades, ¿cuánto más a nosotros? Y lo tendrá consigo y leerá en él cuando le quede tiempo. Porque el rey está muy ocupado y cuando él le quede tiempo, que le pegue una ojeadita a este libro. No, hay una recomendación de Dios, lo leerá, dice, y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué leer este libro? Pues hermanos, para que no sea burro, para que aprenda, para que aprendamos. Vea qué importante, qué interesado está Dios en que nosotros no seamos oficios varios. Así decía un pastor, eso no se meta conmigo por un pastor. ¿Y qué sabe hacer? Yo puedo hacer de todo. Le ponía una B grande.
para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas. ¿Cuántas, hermano? A ver, ¿está despierto? ¿Cuántas? Jóvenes, niños, ¿cuánto tienen que guardar? Pero hay libros que no nos gustan, ¿no? Hay libros que dan sueño. Hay libros que no nos interesan. Hay cosas que no fueron para nosotros. Hay cosas que ya pasaron de moda. Por eso las versiones de la Biblia. Está la Biblia actual, ¿verdad? La que Dios habla hoy. ¿Por qué? Porque está mal hablado. Ya lo viejo, eso antiguariato ya no sirve. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por ¿quién? El rey. Y hoy nosotros. Sigue, hay otro ahí, hermano. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. El ungido de Jehová. Y no es que usted no va a respetar a sus líderes ni nada de eso, sino la tiranía que hay hoy, el imperio que hay hoy. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino. Sí, Dios pone, Dios quita. Hay gente que se la agarra con los líderes o con los pastores, ¿no? Ellos los quieren quitar. No, hermano, no. El día que Dios no me quiera acá, ¿sabe qué? Del COVID me voy a morir. De un trago de agua me voy a ahorcar. ¿Usted cree que Dios tiene problemas para deshacerse de alguien? Por favor. No, hermano. La gente se queda diciendo, tan sano que estaba. Es que no padecía de nada. Sí, solo del corazón. O sea, de lo espiritual del corazón. Para que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Le dije que como primera cosita para avivar este fuego nosotros necesitamos ¿qué? Caminar. Cuando decimos caminar es vivir. Vivir en la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste. Nos moleste o no moleste. Si Dios lo dijo, yo debo aceptarlo y vivirlo. Pero se debe caminar en esa palabra. Pero se necesita, hermanos, interesarnos en ese libro, o en nuestro caso, en este libro de la palabra de Dios. Y como le decía, algunos años para poder reconocerlo, para poder conocerlo y para poder practicarlo. Hay 3 niveles en la vida de crecimiento en la vida del cristiano: reconocer, conocer y practicarlo. Reconocer, ¿por qué? Porque si usted pregunta a todas las personas, aunque hoy mire, ya no dice acá, usted no sabe qué es esto, ¿verdad? Usted sabe que es la Biblia pero si yo lo enseñara allá afuera, la gente no sabe qué es esto. Antes era un libro con una pasta negra y unas palabras doradas acá que decía la Santa Biblia o las Santas Escrituras. Pero cuando yo levanto esto y le pregunto a usted ¿qué es esto? Usted me dice ¿qué es? ¿Qué es, hermano? La Biblia, ¿no? Eso se llama reconocer algo así de vista. Es la Biblia. ¿Pero qué contiene? Ahí viene el conocimiento. No, ¿qué contiene? Para saber, para tener el conocimiento de lo que esta Biblia contiene, yo debo estudiarla bajo la guía del Espíritu de Dios. Y para estudiarla necesito tiempo y necesito consagración. Para poder, qué sé yo, sacarle en que sea el 1%, entender el 1% de lo que Dios quiere que yo entienda.
Yo no creo que hayan cristianos que sepan el 100% de la Biblia, que conozcan, porque cuando estoy hablando de conocer es que saben lo que tienen que hacer y no lo deben hacer. Había un hombre que conocía toda la Biblia de memoria. De memoria, los libros, hermano, los capítulos, los versículos. ¿Y sabe qué pasó? Se apartó de Dios. Porque el conocer nos tiene que llevar a ligarnos a eso de Dios, no a apartarnos. Si al fin de estudiar la Biblia no es que nos volvamos cabezones. ¿Qué es lo que pasa con los institutos de teología? Con los estudiantes, no los institutos, porque las paredes siguen ahí. Pero los estudiantes se pueden elevar. Cada vez que se estudia este libro, este es el mejor libro de ciencia que existe en manos de la humanidad. El mejor libro de ciencia que existe. Este puede hacer sabios los ignorantes, este libro. Pero si tú no estás conectado con Dios, te vuelve terco, rebelde, ateo y te apartas de Dios. ¿Por qué? Porque es demasiada sabiduría. Ese es el problema de los hombres, que cuando estudias este libro es demasiada sabiduría. No logra entrar esto en tu cabeza. Por eso es que los hombres terminan indagando a Dios o cuestionando a Dios. ¿Por qué? Porque es demasiada sabiduría. Basta leer los proverbios de Salomón y uno queda echando humo. Se te hacen cortocircuito algunas neuronas. Se te electrizan los pelos. Y ya el hombre comienza a caminar erguido. Y ya el sabio, el maestro le llaman. El doctor le dicen en teología. ¿Qué más hay? Hay doctorados en divinidades. Por favor. Está bien. O sea, está bien. Lo importante es que el hombre no se eleve, pues, hermano. Pero entre más estudias esta Biblia, entras más en conflicto con tu orgullo. Porque el conocimiento, wow. Cuando tú lees las confesiones de Salomón, uno dice, yo quisiera ser en que sea primo hermano de Salomón. Y cuando se te viene un chispazo así como Salomón, usted se siente bien Salomón. Se te desubicas. Eso se llama desubicarse. Porque se eleva el corazón por mucho conocimiento. Mucho conocimiento. Por eso es que Dios nos dejó solo este libro pequeño. Mi hermana, ¿está despierta o duerme? Está mal, pero siempre siéntenla por ahí tranquila. Por eso Dios nos dejó ese libro pequeño. Imagínense los creyentes que todavía quieren saber más de lo que la Biblia dice. Si yo con este ya me hago bola, hermano. Hay cosas que yo no entiendo. ¿Sabe que a mí me han cuestionado a veces? Pastor, ¿y usted por qué no predica eso? Yo no sé. Si logro hacerte entender que Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó, y si tú le recibes y vives para Él, te va a salvar, ese mensaje más importante que todo el Apocalipsis. Hay cosas que nunca te la van a mí no me interesa enseñarle o decirle cosas que lo voy a confundir o lo voy a meter por otro lado. Mejor no las digo. Pues no sé, hermano. Pero usted, pastor, debe saber toda la Biblia. No sé. ¿Qué quiere que haga? Que me cambie cerebro. Órale al Señor, tal vez me agrega un poquito más de masa gris. Pero de ahí no sé, no logro entender. Y si no logro entender, no se lo puedo decir. Porque hay gente hablando un montón de locuras que solo porque lo escucharon, ellos creen que así es. Ahora, caminar en la palabra de Dios es uno de los puntos, pero hay que no solamente saber que está en la Biblia, hermano, no solamente en reconocer que es su Biblia, estúdiela, escudriña para que tenga conocimiento, y después de que usted conozca todo lo que ahí dice, lo que Dios exige, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué?
École que no sabemos vivirla, pues. La parte más difícil y más complicada es vivirla. Usted puede saber mucha Biblia, pero si no la vive, pero ni una miseria, no sirve de nada. No sirve de nada para nadie, pero sí le va a servir para condenación. Porque la mayor culpabilidad en la condenación eterna del ser humano no es tanto el pecado que estás practicando, sino es lo bueno que no quisimos hacer. El pecado para el cristiano es lo bueno que no quiso hacer. Y la gente, los cristianos están más preocupados en lo malo. Eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Pero todo el mundo que tenemos por delante para servirle a la humanidad, para servirle al prójimo, ese es nuestro pecado. La falta de esa entrega y de esa demanda y de ese servicio va a ser nuestra condenación, que es el cumplimiento de los 2 mandamientos. Y se los menciono el primero: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero ¿cómo lo vas a demostrar? Amando a tu hermano o a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se cumple. El primero se cumple cuando Él nos ve haciendo las cosas. Si no lo hacemos, ahí está. ¿Por qué cree que los pastores, tanto que molestan en la iglesia, que cuándo voy a servir, que cuándo voy a hacer algo? Es que es una preocupación, hermano. Es que no puede ser estéril. A ver, diga conmigo: yo no puedo ser estéril. Muy pocos, eso, muy pocos. Repita de nuevo: yo no puedo ser estéril. Ya se aumentaron 10 más, vamos. Yo no puedo ser estéril. Si la Biblia dice que sus hijos son fructíferos. Así terminé el domingo pasado diciéndole: que lleven fruto, que lleven fruto, que lleven frutos. Cuando los hijos se casan y no tienen hijos, los abuelos, los padres están tristes. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Pero cuando sale el primero, dice: ¡ah! ¿Por qué? Porque sus hijos son ¿qué? Fructíferos. En la Biblia antes era visto mal la persona, especialmente las mujeres, que Dios quiere que las mujeres den vida. Son las únicas que tienen ese don de Dios de multiplicar vida. Las únicas, Aunque hoy hay matrimonios de homosexuales, eso es nada. O mujer con mujer, nada. Hoy ya están haciendo máquinas también para clonar. Pero esos tipos tienen que inventarse otro Dios y otro cielo. Pero la mujer es la única en la cual Dios le ha dado ese don maravilloso a multiplicar vida. Y no sola, porque dicen: sí, amén, pero el 99% de la sangre del hombre. Así que una mamá dice: mi hijo lleva mi sangre, lleva 1,0, o sea, casi nada. Por eso sepa elegir, pues, para arreglar la raza, mejorarla. Reconocimiento, conocimiento, vida propia. Hechos capítulo 4, versículo 20. ¿Para qué? ¿Para qué? Si el rey lo tenía que tener, primero para él, que no se elevara su corazón, pero segundo, era un hombre que tenía que cuidar. ¿Por quién? Por el pueblo. Y hay una gran responsabilidad en la iglesia, en nosotros. Porque Pablo le dice a Timoteo: tienes que avivar el don que hay en ti, porque si hay algo en lo cual la iglesia está, mis hermanos, agonizando, es en el transmitir esta verdad de la palabra de Dios a un mundo necesitado. Entonces dice acá: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cada vez que nosotros entramos
en el estudio de la palabra de Dios, entramos en comunión con Dios, en contacto con Dios, porque Jesús dijo que Él era el pan de vida y que su palabra era el pan de vida. Bueno, Él es el verbo y el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne y habitó en medio de los hombres, pero Él era el verbo, o sea, era la palabra. Entonces, cada vez que nosotros vamos a la Biblia, por eso es que la Biblia no se lee como cualquier libro, sino que tiene que pedirle dirección a Dios. Usted agarra la Biblia y comienza a leerla, se duerme. Entonces la gente... Yo cuando leo la Biblia me da sueño. Es que no es un libro. ¿Cómo dice Nehemías, si no me equivoco, que hacía para estudiar? O quién era el profeta que preparaba su corazón para adquirir sabiduría. Por eso es que a veces nos aprendemos la Biblia de memoria y de sabiduría nada, hermano. ¿Por qué? Porque para adquirir sabiduría hay que preparar el corazón, pero el corazón no es algo que hey, vamos a ir a adquirir sabiduría. Preparar es cómo vivimos con Dios, para que el Espíritu de Dios se conecte con nuestro espíritu y podamos adquirir la sabiduría de Dios. Entonces, cuando absorbemos todo eso, nosotros somos personas que cargamos algo que tenemos que deshacernos de ello. El espíritu evangelístico no es un mandamiento obligatorio en la cual hay que hacerlo porque Dios dice. El espíritu evangelístico es porque tú te has empapado, has absorbido lo de Dios y hoy sientes algo que tienes que darlo. Hay que darlo, hay que vaciarse, hay que desocuparlo. Por eso es que los discípulos están diciendo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, hoy en los púlpitos todos gritamos, hermano, y no hay que callarnos acá. Los hombres se están declarando ante acusadores, ante opositores del Señor o del Evangelio. Están a punto de la muerte y ellos dicen, no podemos dejar de decir. En otra oportunidad dice, obedeceremos antes primero a Dios que a los hombres. ¿Qué versículo que usan los cristianos hoy para andar ofendiendo a medio mundo? No, ellos lo están diciendo delante de sus personas, de las personas que los querían asesinar o que les querían imponer. Renuncia a eso, renuncia a eso. Y ellos decían no. Hay personas cristianos que dicen, yo estoy desesperado porque acá no hay evangelismo, pero si eso es algo que tú llevas dentro, eso es algo que tú lo debes de sacar cuando sales de tu casa y te encuentras al vecino, cuando agarras el tren y vas ahí conversando con el otro, cuando vas por la metro, cuando estás en tu lugar de trabajo. Eso es algo tuyo. Eso es algo en lo cual te tienen que decir, pero ¿qué tanto hablas del Señor? Y usted dice, es que no puedo callar. Así como nos agarra acá en la iglesia, pues. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Así nos debe de agarrar acá. Los discípulos están diciendo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Las mismas experiencias de ellos con Jesús en su ministerio terrenal son nuestras mismas experiencias con nosotros que tenemos con el encuentro de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pero hay que vivir. Para vivir hay que creer, hay que confesarla y luego vivirla. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Hermanos, si este evangelio es fábula, deje de ser evangélico. Si usted cree que este evangelio no le produce ninguna bendición, déjelo.
Pero si hay algo por lo cual nosotros lo seguimos anunciando y lo seguimos predicando, es porque este evangelio es real. En mí fue real. He visto en otras personas que ha sido real. Entonces, cuando una persona comienza a dudar o comienza a decir, yo no puedo cambiar, yo no puedo salir, yo no puedo mejorar, a mí me parece que está viviendo un evangelio falso. Porque este evangelio sí puede cambiar a las personas. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Por qué Dios está interesado en que el Espíritu de Dios, el fuego de Dios, el poder de Dios esté despierto en nuestras vidas? Porque nosotros tenemos que ver periódicamente manifestaciones de Dios en nuestra vida. Moisés vio una zarza. Josué paró el sol. Jacob peleó con el ángel. Y hubieron manifestaciones de Jesús en el Antiguo Testamento, manifestaciones de Dios. El propósito de Dios es que nosotros tengamos manifestaciones de su poder. Que ya no sea que nosotros predicamos una palabra porque solamente la hemos leído, no, hemos visto. ¿Y qué había visto? Pedro, váyase al Getsemaní. Ahí hay una transfiguración. Y hay una manifestación de dos personas que habían sido levantadas por el poder de Dios. Y aparecen ahí. Y hay un cuadro espiritual en la cual Jesús, hombre, sufre este cambio, esa transfiguración por el poder de Dios. Y había una gloria, tanto que después no querían irse ellos ahí, querían hacer una champita para quedarse. Ellos contemplaron la majestad y en medio de ese ambiente, esa atmósfera de gloria, hay una voz que se repite de nuevo: este es mi Hijo amado, el que me complace. Decía Pedro, lo hemos visto y lo hemos oído y no podemos parar. Esto no es fábula, esto no es cuento, este evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Y no podemos parar de decirlo. Y cerramos acá. 2 de Corintios 5:7. Camina en la palabra. Era el primer punto para poder comenzar a atizar ese fuego que está apagado en nosotros. Vamos, ¿verdad? A preparar con esa palabra, con esa palabra, con esa palabra. Cada vez que Timoteo le diga, aviva el fuego que hay en ti, usted ya sabe, el primer paso que es relacionarme con la palabra. Debo conocerla, debo adquirir todo ese conocimiento, debo practicarla, debo caminar en esa palabra. Y luego debo vivir por fe y no por vista. Por fe y no por vista. Porque por fe andamos, o sea, vivimos, dice Pablo a los Corintios, y no por vista. Por fe vivimos y no por vista. Por fe sucederán cosas. Por fe, hermano, por fe. Dios lo hará, Dios lo hace. Mateo 9:36. ¿Qué encontramos ahí en Mateo 9:36? No andamos para el ojo humano, andamos para ver las manifestaciones de Dios. Por difícil que sea el cuadro, por difícil que sea lo que estemos viviendo, cada vez que la realidad le quiera nublar su espiritualidad, le quiera paralizar, usted sacúdase en Dios y diga: no, cierro mis ojos y voy a ver con los ojos del Espíritu, y tengo palabra de Dios, tengo promesas de Dios, porque yo ando no por vista, sino por fe. Aleluya. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Este cuadro de Mateo 9:36, si usted lee toda la historia, hay una multitud que le sigue al Señor, no creyentes. Eran personas normales como cualquier impío. Pero dice que cuando Él las ve, si como Jesús no andaba con el ojo humano, y cada vez que usted se reúne en este lugar y usted vea que a la hermana le gusta el chisme o al hermano la murmuración, usted diga: yo no ando por vista humana, yo ando por fe. Y esta hermana, así como abre la boca para el chisme, un día la vamos a tener en la plaza predicando la palabra de Dios. Porque usted lo está viendo con los ojos de la fe. Jesús, cuando ve la multitud perdida y dice, eran personas normales, las vio como ovejas. Usted no sale a la calle y ve las prostitutas como ovejas. Ay, dicen los religiosos, pecadores. Usted no ve a los homosexuales como ovejas, ¿no? Pasa enfrente de un homosexual y diga: tú una ovejita, travestita. Usted lo ve como una persona pecador, como que no tiene más esperanza. Sí, como en la iglesia hay de todo, ¿verdad? Hay hermanos que nunca cambian. Y hay uno cree que ya esa persona no tiene esperanza. Y la gente se cambia de iglesia por eso. No, porque ahí hay esto, porque vienes con los grandes ojotes de venado tierno. El venadito tierno cuerpo no tiene, pero tiene unas grandes bolas, hermano. Y el carnal y el humano siempre ve los errores en la iglesia. Siempre ve solo errores. Por eso es que tenemos, hermano, que hacer de nosotros nuestro ese versículo: no ando por vista, ando por fe. Y quiero ver como Jesús. Quiero ver como el águila, no como el pollo. ¿Usted sabía que los pollos o las gallinas tienen corta la vista? Y el pollo va saltando ahí. Y cuando ve un grano de maíz, el águila ve 82 veces más que el pollo. Y detecta sus presas así claritamente en Acadí, a más de 2 kilómetros de distancia. Tienen un zoom en los ojos. ¡Shh! Como las águilas. Como las águilas. Que caminan y no se fatigan, corren y no se cansan, y alzarán vuelo los que esperan en Jehová como las águilas. Diga conmigo: no somos pollos. Nosotros no somos gallinazos tampoco, somos águilas. Y tenemos la vista espiritual, los ojos de la fe para ver diferente. No vean los errores en el hermano. Diga: este hermanito cuando caiga en el fuego de Dios no solo va a quedar sancochado, va a salir rostizado de ahí. Ahora, si Dios pudo cambiarnos y sacarnos de la vida pecadora, ¿no puede cambiar a alguien que ya lo tiene en su corazón? Sí que puede, hermanos. Pero hay que tener la vista de Dios. No andamos por vista humana, andamos por fe. Por fe, por fe, por fe. Pastor, ¿y si nunca cambia? ¿Y qué interesa? Si al final Jesús está yendo y aquel le pregunta: ¿y este? ¿Y este qué? Señor, tú vas a venir y este no cambia. ¿Y a ti qué? El Señor no era malcriado, pero ya sabe lo que quiso decir. ¿Y si yo quiero que Él quede? ¿Y si yo quiero que Él esté ahí? Ajá. Ah, pero a mí me pican las manos por arrancarlo, hermano. A los discípulos también. Ellos cuando veían la cizaña: Señor, la cizaña, lo arrancamos, lo quemamos. Y sí. ¿Tú eres el jardinero o qué? Tú eres un retoño más de mi tronco, dice el Señor, pero mi Padre es el jardinero. Déjalo, ora por él,
Pídele al Señor, eso sí lo puede hacer, que pida al Señor que baje con una tijerota de esa grande. Córtale las orejas, la lengua, todo córtale, Señor. Pop, una buena podada. No lo estamos diciendo que lo corte para que lo destruya, sino que lo prepare. Que lo prepare, ¿para qué? Para que se convierta en una rama, en un vástago fructífero. Y si es posible, que sea mejor que yo. Póngase de pie, hermano. ¿Puede decir esa palabra usted en algún hermano o hermana que usted crea que es inferior a usted? O que hace solo, ay. Y que uno cree que nunca va a cambiar, diga, no, Señor, tú la vas a cambiar y ella o él va a ser mejor que yo. Mejor que yo. Que yo mengüe, Señor, y que crezca otro. Si como yo ya voy de salida como pastor, ¿no? ¿Usted cree que yo no le oro al Señor? Señor, manda uno más loco que yo. Yo no creo que el ministerio le quede en manos de alguien que por ahí, ¿verdad? Todo apagado, que mande otro con fuego, mejor que yo. Y si ya está, que me siente ya. Que yo mengüe, dijo. Que yo mengüe, dijo Juan, para que él crezca. Si los beneficiados, ¿quién es? El reino de Dios. El reino de Dios. Nunca tenemos que tener, mis hermanos, pensar que somos la última Coca-Cola, de ninguna manera. Hay alguien que ahorita de repente quizás está en condiciones peor que nosotros, Señor, prepáralo para que sea mejor que yo. Pero para eso hay que verlo con los ojos que Jesús veía a las personas, como ovejas que no tenían pastor. Quiero que me pongan segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Si este evangelio es real, si este Dios que nosotros adoramos es real, si Él dijo que Él iba a constituir su iglesia y que Él iba a edificar su iglesia y que su iglesia iba a ser poderosa, entonces su iglesia tiene poder. Y si su iglesia tiene poder, nuestro Dios tiene poder. Y si adoramos a un Dios poderoso, cada vez que usted se para enfrente de una dificultad, clame a ese Dios de poder, pero véalo con los ojos de la fe. Y se levantó de mañana y salió él que le servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16. Y él le dijo: no tengas miedo, porque más. Ahora quiero decirle que Elías está dentro de la tenda. Él no sabe lo que está pasando. El que ha salido es su criado. El que ha visto los ejércitos, Eliseo, ¿no? El que ha visto los ejércitos es su criado. Pero él está dentro. Y yo me imagino que de repente estaba orando con sus ojos cerrados y aquel interrumpe su oración que tenía y le dice: mi señor. ¿Ha visto cómo hablamos cuando estamos asustados? Carros, soldados, tienen rodeada la ciudad. Y Eliseo le dice: no te preocupes, más son los que están con nosotros. Yo me imagino al criado dando vueltas, hermano. Más. Porque cuando nosotros estamos en la angustia, en la necesidad, el dolor, nosotros queremos ver gente. Queremos ver, si es de dinero, queremos ver dinero.
Si queremos fortaleza, queremos ver ángeles. Nosotros queremos ver algo, orar y sentir la gloria de Dios. Pero si no sentimos y no vemos, nosotros estamos asustados. Ahí está aquel hombre con los ojos cerrados, hablando con Dios, y le dice: no, no te asustes, los que están con nosotros son más. Iglesia, en cada dificultad, los que están con nosotros son más. Son más, aunque no hay un hermano de la iglesia a tu lado, hay ángeles, hay ejércitos de Dios que acampan alrededor de aquellos que le temen al Señor para defenderlo. Hay más, aunque no lo veas, hay más. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. ¿Sabía usted que las gallinas tienen una membrana como una tenda, ¿no? Como una cortina? Cuando la gallina parpadea así, se le cierra y le queda blanco. El criado está viendo, está normal. Tiene los ojos bien abiertos. No veo nada. Es que con los ojos humanos no puede percibir nada. Ábrele los ojos del Espíritu para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hay un ejército de Dios. Hay un ejército de Dios. Hay un ejército de Dios. Hay un ejército de Dios, iglesia. A los momentos más difíciles, carros de Faraón atrás, el mar enfrente de ellos, en un momento muy difícil, Moisés le dice: tranquilos, Él peleará por vosotros. Un hombre que cree, Él peleará por vosotros. Hombres y mujeres de fe que se levanten y le digan a su familia: Él peleará por vosotros o por nosotros. Dile, tus hijos que se están perdiendo, dile: Señor, tú vas a pelear por mis hijos. Tu hogar que se está perdiendo, Señor, tú vas a pelear por mi hogar. Tu iglesia que se puede desmoronar, dígale: Señor, tú vas a pelear por mi iglesia. Cualquier pariente, cualquier situación, dígale: ábreme los ojos para ver tu gloria, tus ejércitos que están ahí. Él pelea las batallas, iglesia. Nosotros solamente le adoramos, le oramos y confiamos en Él, pero Él pelea las batallas. Cierre sus ojos y ábralos del Espíritu y dígale: Señor, hazme ver